Plan de asignatura, manejo de absceso vascular periférico y de terapia de infusión intravascular. En la Universidad Mayor de San Simón, la Facultad de Enfermería, la carrera de posgrado en Educación Continua, maestría en Médico Quirúrgico. En la asignatura o materia es el manejo de abscesos vasculares periféricos y de terapia de infusión intravascular. Módulo 1, en gestión 2021, carga horaria 140 horas, docente licenciada Carla Choque Lequipe. Justificación. La canalización de abscesos vasculares es una práctica frecuente, sobre todo a nivel hospitalario. Más del 70% de los pacientes que están internados presentan uno o varios dispositivos vasculares en algún momento de su estancia. El deterioro de su sistema venoso y el riesgo de sufrir infecciones locales o sistémicas son más frecuentes. Para tener un mejor manejo es en la capacidad de manejo de abscesos vasculares y de manejo de la terapia de infusión intravascular, que contribuirá en el desarrollo y la disminución de infecciones intrahospitalarias, en relación del manejo adecuado de la canalización de las vías periféricas y administración de medicamentos. La competencia, el manejo de la terapia de infusión intravascular en los pacientes hospitalizados para la disminución de infecciones intrahospitalarias, mediante el manejo de abscesos vasculares periféricos y el criterio de administración medicamentosa con la monitorización y evaluación de procedimientos. La organización de las unidades del aprendizaje. Unidad 1. Farmacología en la práctica de enfermería. Elemento de competencia se aplica en las normativas vigentes de farmacología a nivel nacional. Criterios de desempeño. En el marco legal de la administración de fármacos, serán condicionantes en el ejercicio de la profesión. Inciso B. Las leyes, las normas aplicadas para asegurar la disponibilidad y el medicamento serán eficaces, seguros y de calidad en el tratamiento de los pacientes. En la evidencia de desempeño se aplican las normas vigentes que se encuentran en el marco legal y la ley. El producto, registro de la historia clínica, de la administración de tratamiento y notificación de las fichas en caso de reacciones adversas, si presenta la administración de medicamentos farmacológicos. Mediante los saberes conceptual que en el marco teórico que tiene que saber hacer o en los procedimientos que tiene que realizar, y saber ser en la actitud que debe tomar el estudiante cuando se asuma o un problema, qué actitudes debe tomar frente a esto. Si ya tiene un conocimiento o una base fundamental y sabe los procedimientos, entonces qué actitudes tendría que tomar con estos dos bases de conocimiento en la profesión laboral. Bajo estos saberes se va a ver primero de los fundamentos de farmacología. Será que conocer la farmacología en aspectos legales en la práctica de enfermería, que hay un marco y un proceso legal, los problemas derivados de la terapia farmacológica y manejo de control de los fármacos. En los procedimientos será un análisis de aspectos legales en la administración de los fármacos. Y en la actitud es actuar responsablemente en la administración de medicamentos. En los conceptos de la farmacovigilancia, se tomará en cuenta las funciones de la Agencia Estatal de Medicamentos y de Tecnología en Salud, AGMED, e implementación del Sistema Nacional de Farmacología y registro de las fichas de notificación de sospecha de reacciones adversas de esta institución. En procedimientos, identificar las reacciones adversas después de la administración de los medicamentos y derivarlos a la Agencia de Medicamentos. Y la actitud es realizar la farmacovigilancia en caso de existir una reacción adversa a su debido tiempo e informar a instancias superiores y habilitar la ficha de reacciones adversas. Unidad 2. El estudiante tiene que saber los fundamentos en farmacología clínica para enfermería. Los elementos de competencia son: aplica los fundamentos de farmacología clínica en la administración de medicamentos. Los criterios de desempeño, los fundamentos teóricos serán:
Los fundamentos farmacológicos son aplicados en la atención del paciente según la patología que cursa. Las reacciones adversas causadas de las administraciones del fármaco. El estudio que tendrá la actitud de manejar y responder dichas acciones que pueden perseverar la vida del paciente. Inciso C. Los medicamentos administrados por enfermería serán según normas establecidas en la manipulación del equipo de venoclisis. Evidencia. Desempeño de el manejo eficiente de la administración farmacológica y el producto será defensa de temas farmacológicos por sistemas. El saber conceptual, los principios de farmacología, la distribución, la biotransformación, la eliminación, mecanismos de acción de los medicamentos, de cada medicamento, y se dividirá también en acciones de los fármacos, y por la farmacología por los sistemas nerviosos, tanto nerviosos autónomo, central, cardiovascular, respiratorio, hematopoyético, digestivo, endocrino. Del endocrino será la administración de insulinas, que afectan también el medio interno, también se afectan el volumen de composición, líquidos corporales, nutriciones parenterales a nivel central, farmacología antiinfecciosa, fármacos relacionados con el sistema inmunitario, farmacología antineoplásicas como los citostáticos en tratamientos oncológicos. Saber de los procedimientos. Se conoce la patología que cursa en el paciente y relaciona el tratamiento farmacológico que cumple. En el momento de la administración de medicamentos, el saber en la actitud es en el momento de la administración de medicamento, el estudiante tendrá la seguridad y la confianza en el momento de administrar dicho medicamento. Saber procedencial. Las reacciones adversas se pueden manifestar durante y después de la administración de medicamentos. Otros, realizar la manipulación de las vías periféricas según los procedimientos establecidos. Cada reacción adversa que se presente por la administración de fármacos podrá tomar una decisión y actuar inmediatamente según la norma establecida. Actuar con responsabilidad y el manejo de las vías periféricas de los pacientes internados. Unidad 3. Inserción del catéter y abscesos vasculares periféricos y central. Elemento de competencia. Inserción del catéter de acceso vascular periférico y central mediante la evaluación de procedimientos. Los criterios de desempeño será identificar las complicaciones y lesiones causadas por el acceso vascular. Uso de medidas de bioseguridad en el momento de inserción del catéter vascular. Manejo de la técnica de inserción de carácter vascular según las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Evidencias. De desempeño, la aplicación de los pasos de la inserción del catéter venoso y en taller práctico de dicha aplicación del catéter. El producto será una lista de cotejo individualizado específico que se sabrá si maneja o no la técnica de inserción vascular, de inserción de catéter vascular según la técnica en la hoja de observación por grupos y proceso de currículum. Saber conceptual. La anatomía del sistema venoso, de la arterial, condiciones del sistema locales, infiltraciones, trombosis venosa, tromboflebitis, flebitis mecánica, química, bacteriana y por infusión. Esos son los conceptos teóricos que tiene que saber el estudiante. Y saber procedimental es elegir abscesos vasculares para el que el paciente según la patología que cursa, para elegir dicho absceso vascular. Saber actitudinal, relacionar los pasos de inserción de catéter de abscesos vasculares periféricos con conocimiento en el criterio en el sitio de inserción y con la continua valoración del proceso. Saber conceptual bioseguridad, utilizar todos los tipos de barrera y clasificación de residuos. En el saber hacer el procedimiento, técnica de lavado de manos, manejo de uso de bioseguridad. Y actitudinal, el procedimiento de inserción de catéter de absceso vascular periférico o central realizar con todas las medidas de bioseguridad. Técnica estéril en la inserción de catéter del acceso vascular periférico central.
procedimiento, tener pericia en el manejo de la técnica estéril en la inserción de acceso vascular, tanto periférico y central, y la actitud según la técnica estéril y la destreza que adquiera con la inserción del catéter, tanto periférico y central, y que no tiene que presentar infecciones dicho catéter. La metodología será un enfoque de competencias basado en modelo pedagógico constructivista con la finalidad que el estudiante tenga un crecimiento profesional en el momento de aprendizaje que sea significativo. Será de marco teórico organizado. También será al mismo tiempo, será un área que se complete con clases prácticas. Igualmente para todo en entorno del objeto del estudio. La denominación de estos dichos tipos serán para que en área tanto teórica y práctica, el profesional que esté a nuestro cargo pueda desenvolverse a nivel laboral. La estrategia de enseñanza es el método Kolb, que plantea articular distintos estilos de aprendizaje, tanto que planifica y ejecuta la formación que da la finalidad de dar similares oportunidades a cada estudiante de maneras diferentes. La técnica de exposición del tema será una forma estructurada lógica, donde cursa principalmente el lenguaje oral y también puede hacerse unos textos escritos mediante diapositivas o elementos o láminas o papelógrafos que cada grupo pueda realizar. La evaluación será desde estos puntos de vista. De la unidad 1 de farmacología, que se aplican las normas vigentes de farmacología, se valora primero identificar los conocimientos previos que tiene en las prácticas y de la farmacovigilancia. Eso será un diagnóstico de evaluación. Será mediante una prueba escrita para saber hasta qué grado de conocimiento tiene cada estudiante. Se evaluará también las exposiciones de aspectos en la teoría de los aspectos legales de la práctica de licenciatura, enfermería en la administración de medicamentos. Será un tipo de evaluación formativa, sumativa y heteroevaluación mediante un registro de observaciones y exposiciones y su puntaje será de 30 puntos. También se verá la presentación de un simulacro de un caso clínico de manera grupal en los contenidos áreas de aspectos legales en la práctica de licenciatura en enfermería. También su evaluación será formativa, sumativa y coevaluación mediante una rúbrica que vale 40 puntos. El segundo unidad es fundamentos de farmacología clínica para enfermería. Su elemento de competencias aplica los fundamentos de farmacología clínica en la administración de medicamentos. La evaluación se hará mediante identificar el conocimiento previo, igualmente será un diagnóstico de evaluación del conocimiento de farmacología mediante una lluvia de ideas. El diagnóstico será heteroevaluación, instrumento será el registro de observación y que no tendrá puntaje. Otro punto otra modalidad sería la elaboración de exposiciones, fundamentos farmacológicos, características, reacciones adversas que se produce dentro del organismo. Y este tipo de evaluación será formativa, sumativa y heteroevaluación. Su registro será mediante observación y exposición. Y su valor es de 30 puntos. Resolución de prueba escrita respecto a los contenidos de desarrollo, sumativo, formativo, heteroevaluación, prueba escrita. Y será mediante la prueba escrita en el anexo. Se realizará técnicas de administración de medicamentos. Se observará mediante lista de cotejos, también tipo de evaluación sumativa, formativa, heteroevaluación y será 30 puntos. Llena de la ficha metacognitiva relacionada al inciso A, B, C, forma autoevaluación, que será mediante la ficha cognitiva, que no aplica ningún puntaje, sino para que el estudiante valore lo que ha aprendido. Unidad 2, fundamentos de farmacología y clínica para enfermería. Elementos de competencia, inserción de catéter, acceso vascular periférico y central mediante la evaluación de procedimientos. Igualmente se identifican los conocimientos previos de los estudiantes respecto a la unidad que atraviesa mediante lluvia de ideas, diagnóstico, heteroevaluación, registro de la observación. 2. Identifica las complicaciones de lesiones causadas por un acceso vascular. Eso será la evaluación. Forma sumativa,
Formativa y sumativa, heteroevaluación, mediante una prueba escrita, valor de 30 puntos. Manejo de técnicas de inserción de catéter vascular según normas establecidas por la OMS. Formativa, tipo de evaluación formativa, sumativa y heteroevaluación y coevaluación. Lista de cotejo, 50 puntos. El cronograma, de acuerdo al número de sesiones, será la unidad en nombre de la unidad. Será la unidad farmacología. En la práctica de enfermería serán 3 sesiones. La unidad 2 es fundamentos de farmacología clínica para enfermería, serán 18 sesiones. La unidad 3 de inserción de catéter de absceso vascular periféricos y central serán 4 sesiones. La bibliografía correspondiente, no más de 5 años de las evaluaciones de bibliografías. Bibliografía a nivel por vía red. Ejemplos de plan de secuencia didáctica. Se le tomará como manejo de nombre de la asignatura, manejo de accesos vasculares periféricos y de terapia de infusión intravascular, nombre del docente o tutor, los fundamentos, farmacología clínica de enfermería, serán 45 minutos, serán 18 sesiones, 2 veces por semana, 2 sesiones por semana. Desarrollo de plan es el manejo de la competencia de la asignatura. Manejo de la terapia de infusión intravascular en pacientes hospitalizados para la disminución de infección intrahospitalaria mediante manejo de abscesos vasculares periféricos y criterio de administración de medicamentos. La monitorización y la evaluación de dichos procedimientos. Los elementos se aplica fundamentos de farmacología clínica en la administración de medicamentos. Se fundamenta con la farmacología clínica en enfermería. Su saber conceptual, como ya hemos dicho desde el principio, será un concepto de un medicamento que se dividirá en absorción, distribución, biotransformación y eliminación de los mecanismos de los fármacos y se dividirá por sistemas, los fármacos usados en el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central, cardiovascular, respiratorio, hemapoyético, digestivo, endocrino, que manejan el sistema nervioso central, en los agentes de composición de líquidos corporales, antiinfecciosos, antineoplásicos, hay antiinmunitarios, como también es saber hacer en procedimientos que uno debe conocer la patología que cursa el paciente en relación del tratamiento farmacológico que cumple, la reacción adversa que puede manifestarse durante y después de la administración del fármaco, realizar la manipulación de la vía periférica según procedimientos establecidos. En actitud que debe tener es en el momento de administrar medicamentos, el estudiante tendrá la seguridad y confianza en lo que está administrando. En caso que vea una reacción adversa, que toma la decisión adecuada, como inmediatamente actuar según normas establecidas, actuar con responsabilidad con las vías de manejo de las vías periféricas de los pacientes internados, ya que hay normas que tienen cómo debes manejar, cómo debes cuidar estas vías del manejo de la solución o de donde se administran los medicamentos y cómo deben ser manipulados, ya que ellos son puertos de inserción al organismo del cuerpo humano. El desarrollo del plan se tomará de estos niveles: actividad de evaluación, experiencia del aprendizaje, 1, descripción de la actividad utilizada en esta estrategia, que puede ser actividades entrelazadas en aula y modalidad virtual, el tiempo y la herramienta que se puede realizar mediante la clase o semipresencia y la evaluación de estos aprendizajes. Estas serán las características y se va a evaluar de la siguiente manera. Inicio, se va a presentar el tema, se va a presentar por unos 15 minutos, se va a explicar cuál es el motivo de esta unidad mediante plataforma, Moodle, Zoom, y se recuperarán los conocimientos previos, hacer una recopilación de los conocimientos ya adquiridos por 15 minutos y registrar las observaciones, cómo lo asimilan de estos conocimientos ya que tienen. Se desarrollan un punto de conocimiento previos, son conceptos que se van desarrollando con comprensión, interpretación y van a ser expuestos y elaborados de estos temas. Van a mostrar sus características, sus reacciones de dichos temas, las composiciones,
los grupos que van a exponer durante 10 minutos, puede ser mediante plataformas, Zoom, Data Display, mapas conceptuales, y se va a registrar mediante un registro de una hoja de observaciones y composición. La aplicabilidad será la asignación de conceptos que serán reflejados en el entorno de aprendizaje en el mismo del estudiante. Se exigirá conocer que aprenda nuevas dudas. Mediante esto que aprenda va a tener nuevas dudas que generarán y se reforzarán mediante conocimiento. Igualmente son 20 minutos mediante plataforma Data Display. Su registro es la observación de exposiciones. El producto es la resolución mediante una prueba escrita respecto a estas dichas técnicas que se van a desarrollar de las clases, de los incisos A, B, C. Por 20 minutos una hoja de examen, lapicero, pizarra, marcadores y mediante la rúbrica, que será nuestro medio de evaluación. La finalización se relacionará en la revisión de los exámenes, aclarando dudas y preguntas, reflexión, como estas, como conocer los fundamentos y farmacológicos en la actividad laboral. La hoja de examen, lapicero durante 20 minutos y una ficha de metacognición que se realizará una reflexión sobre lo aprendido por 15 minutos. Durante el estudiante tomará conciencia de lo que aprendió. Con nuestro instrumento será una hoja, lapicero, pizarra, marcadores y la ficha de la llena. Los anexos, los instrumentos que se van a usar, tanto son para el escrito, que son interrogantes también de casos clínicos, anexo de observación y competencia para evaluar los grupos, también ficha metacognitiva, y también los pasos de inserción de catéter, que serán nuestras hojas de cotejo para observar si o no ha presentado todo lo que se ha enseñado, todos los pasos de administración de medicamentos. Y también nuestra rúbrica, que también nos va a ver, es nuestro auxiliar de grupos. Y ahí está nuestra rúbrica sobre sobre cuánto se va a evaluar. Muchas gracias por su atención.